Les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo de videoconferencias realizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. En esta oportunidad nos encontramos para desarrollar el ciclo Pensar la Paz desde la literatura. Esta es una iniciativa del proyecto Paz, Equidad y Diversidad Cultural del Plan de Acción de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Este ciclo de videoconferencias en torno a la relación literatura y paz tiene como propósito contribuir a la discusión sobre conflictos sociales, políticos y económicos que afectan nuestra sociedad y que han sido representados desde distintas perspectivas por el arte literario. Es un privilegio contar hoy con la asistencia de todos ustedes, como también con la de nuestros invitados, el director de la Unidad de Paz de la Universidad de Antioquia, Hugo Alberto Buitrago Montoya, y la profesora de la Facultad de Educación, Diela Viviana Betancourt, en este encuentro, el cual llamamos Literatura, Maestros y Paz, Territorios para la Paz. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Antes de dar inicio, le damos la palabra al decano de la Facultad de Comunicaciones, Edwin Alberto Carvajal, para que dé un saludo de bienvenida. Muchas gracias, Victoria, y un saludo muy especial a los profesores Hugo y Diela que nos acompañan en esta tercera conferencia o encuentro, conversatorio sobre un tema tan importante y con el que la universidad y la facultad en particular han estado comprometidos desde hace ya varios años, ¿no? El tema de pensar la paz, como lo hemos hecho en varios momentos, pensar la paz desde la comunicación, desde el periodismo y ahora desde la literatura. Y sabemos que con la experiencia y la competencia que tiene tanto Hugo como Diela, pues en este espacio de hoy podemos tener la posibilidad de enfocar, ¿no?, esta temática desde una perspectiva en particular, y es la enseñanza, ¿no? Como docentes, porque yo también soy licenciado como ellos y como muchos de los que nos acompañan, pues esa variante y esa posibilidad de mirar la literatura en clave de proceso de formación para contribuir a los procesos de paz es muy importante, y por eso la importancia de tener este tercer encuentro de este ciclo centrado en ese tema en particular. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta tarde para disfrutar de este conversatorio. Un saludo muy especial. Muchas gracias, señor decano, por su intervención. Para entrar entonces en materia, les contamos que el profesor Hugo Alberto Buitrago Montoya es licenciado en Español y Literatura, profesor de la Facultad de Educación, con amplia experiencia en la formación de docentes en ejercicio en zonas de conflicto armado. Es consultor del MEN en temas de educación en emergencias y atención a población en situación de desplazamiento. Actualmente es el director de la Unidad Especial de Paz de la Universidad de Antioquia. La profesora Diela Betancourt es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, tiene una maestría en Investigación Psicoanalítica y actualmente es la coordinadora del pregrado de Licenciatura de Literatura y Lengua Castellana. Los profesores tendrán una conversación en torno al tema del día de hoy y al final tendremos un espacio para responder sus preguntas. Les recuerdo que estas las pueden hacer por medio de la caja de preguntas habilitada en esta plataforma. Están en la parte inferior de sus pantallas. Cedo entonces la palabra al profesor Hugo Buitrago y a la profesora Diela Betancourt. Adelante, profesor. Bueno, Diela, me voy a tomar la palabra, qué pena, empiezo yo para romper un poco el hielo, pues agradecerle, por supuesto, a la Facultad de Comunicaciones y en particular al señor decano por esta invitación a este conversatorio. Y también agradecer, por supuesto, la presencia de la profesora Diela Betancourt para que conversemos un poco de asuntos que nos preocupa hace rato y de los que también pues hace rato hemos venido desarrollando reflexiones y profundizaciones a propósito de la literatura, los maestros, los lectores, como esos territorios también para la paz, porque finalmente yo pues para cerrar aquí mi saludo y agradecimiento también a todos los que participan en este evento, creo que vamos a empezar la profesora Diela y yo a hablar en torno a algunos temas varios, con algunas preguntas que nos vamos a hacer nosotros mismos. Esperamos hablar unos 45, 50 minutos y poder a partir de allí
intercambiar ideas y opiniones y algunas preguntas también que puedan surgir de quienes hoy acompañan esta conversación. Entonces, antes de la pregunta, profesora Diela, pues te invito al saludo y luego yo planteo una pregunta inicial para que le demos conversación al tema. Bueno, yo también me uno como al agradecimiento a la Facultad de Comunicaciones, al decano Edwin Carvajal, bueno, y a ti, Hugo, pues por esta invitación a conversar de un tema que sigue siendo pues de mucha vigencia, que ahora más que nunca nos reclama un posicionamiento como universidad, un acompañamiento también a la sociedad y sobre todo pues pensar qué podemos hacer desde las aulas. Nosotros como maestros que acompañamos a muchos jóvenes en su formación universitaria y en el caso pues mío también que acompaño la formación de maestros que en unos años ejercerán también en escuelas o en distintas instituciones escolares. Entonces esa pregunta creo que tiene mucha vigencia y que sigue siendo necesaria pensarla y reinventarnos en ellas. Entonces un agradecimiento muy especial pues por la invitación a conversar y también a quienes están participando de este conversatorio. Bueno, profe, entonces, muchas gracias. Entremos en materia y vamos a proponer entonces nuestro primer filón de conversación. Yo quiero que empecemos a explorar justamente cuál es el valor de la literatura y de la lectura en la construcción de paz hoy en este país, en nuestro territorio. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el papel que juega la literatura y la lectura en la construcción de paz? Yo creo que en principio como pensar que la construcción de paz pasa como por distintos momentos, por distintos niveles, ¿cierto? Diríamos que hay una construcción de paz que implica un momento de intimidad, otro que implica ese relacionamiento con las personas con las que cotidianamente compartimos, y hay un asunto un poco más amplio que involucra como las representaciones de lo social, que se pueden también extender y difundir de una manera muy rápida por todos los medios en los que participamos. Entonces, pensar, digamos eso, ¿cierto? El valor de la lectura y de la literatura en la construcción de paz implicaría pensar también en esos distintos niveles. Y yo pienso, por ejemplo, que un primer momento para aportar a esa construcción de paz tiene que ver con lo que posibilita la literatura en ese movimiento pendular de mirar hacia adentro en principio, pero luego también alzar la mirada y mirar al horizonte. Y cuando digo mirar hacia adentro, pues me refiero a que nosotros somos unos territorios subjetivos que estamos plagados de conflictos, de contradicciones, de dolores, de preguntas, y la literatura permite también acercarnos a esas contradicciones que somos también y poder tramitar sin exponernos a través de esas palabras que nos permiten las ficciones literarias o la lectura en general. Pero claro, creo que tampoco es un asunto automático, ¿cierto? Es decir, no es un asunto automático como que ya leí ese texto y tramité mis preguntas, porque pues de un lado tiene que ver también con lo que cada uno lo está inquietando, pero de otro lado la manera en que cada uno se juega en la lectura. Porque como diría Sándor Márai, pues uno no obtiene nada de los libros si uno no pone algo en ellos, si uno no también se asume como en combate con ellos, en el sentido de estar dispuesto a dejarse herir o a ser herido, a dejarse también transformar en sus pensamientos. Entonces creo que ese es un primer nivel importante de pacificación que permite la comprensión de sí a través de las obras literarias. Pero ese nivel pasaría luego también a un segundo nivel que tendría que ver con ese movimiento de mirar hacia el horizonte, ¿cierto? Y mirar hacia el horizonte implica ver más allá de lo cotidiano, más allá de lo inmediato, más allá de lo que tenemos, digamos, en la punta de nuestras narices, para ampliar horizontes y poder tener una mirada plural. Entonces creo que esa mirada plural, mirar más allá de lo que tenemos en la inmediatez, también permitiría, por ejemplo, pensar que no hay una sola historia de las cosas, como diría la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, ¿cierto? Es decir, no caer en el peligro de que hay una sola historia, de que hay muchas historias y que en esa pluralidad de historias todos podemos tener un lugar. Entonces hay una novela que a mí me parece muy bella,
no es una novela en realidad, es un libro que se llama El viaje inútil, de una escritora argentina que es Camila Sosa Villada. Y ella en este libro, que tiene pues raíces biográficas, pues habla de cómo la literatura fue para ella un primer ejercicio de travestimiento, ¿cierto? Cómo empezó a escribir un ejercicio de ponerse, asumirse él, siendo él en ese momento como un ella, que se enamora de su profesor y que vive un romance con su profesor en una ficción que ella elabora. Cuando eso se descubre pues a nivel escolar y familiar genera unas exclusiones y unas reacciones muy fuertes, bueno, que quedan en ella, pero que también le permiten adentrarse como en esa elaboración de su subjetividad. Y bueno, más adelante escribe este libro también denunciando o mostrando cómo fue ese proceso pues, de asumir ese rol de una mujer en un cuerpo de hombre. Y creo que, por ejemplo, ese tipo de obras es un tipo de obras muy importante para sensibilizarnos con esa realidad que viven muchas personas en un país que sigue teniendo unas implicaciones y unos comportamientos muy homofóbicos, ¿cierto? Como lo que pasó recientemente de este soldado que mata a esta mujer trans también. Entonces creo que eso, también la literatura permite sensibilizarnos con esas realidades y poder acercarnos y comprenderlas mucho más. No sé, Hugo, tú qué elaboraciones has realizado en relación con esa pregunta, con lo que aporta la literatura y la lectura en la construcción de paz. Sí, mira, Diela, nosotros en el trabajo que hemos hecho, digamos, en varias zonas, tanto con comunidades como con niños, con profes, a veces surge la pregunta a propósito de qué considera la gente que es la paz, qué consideran los niños que es la paz, qué consideran los campesinos que es la paz. Y las respuestas a esa pregunta terminan siendo una referencia siempre permanente a aspectos muy concretos de la cotidianidad. Y entonces los campesinos afirman que la paz para ellos es poder cultivar la tierra, vender sus productos, comercializar sus productos y de ese trabajo poder vivir bien. O como nos dijo un campesino de Ituango hace algo así como 2 años, cuando hicimos la primera semana universitaria por la paz en el auditorio de extensión, que nos dice en una, en una referencia muy bonita a ese auditorio, que nosotros lo conocemos como auditorio, pero él dice que la paz para él es poder hablar en ese salón tan bonito y tan grande, expresar lo que piensa sin problemas y que nadie lo mate por eso, ¿cierto? Un campesino de Ituango nos dice eso en la universidad. Y en estos días hablábamos también con unos profes que podíamos traer a colación las voces de los niños y los adolescentes y los profesores, y la gente habla de la paz como la posibilidad de tratarnos bien entre nosotros, de respetarnos entre nosotros, de reconocernos entre nosotros. Y esas referencias a asuntos tan concretos de la realidad como características de la paz me ha llevado a un planteamiento en esta dirección para ver justamente como el camino o el papel de la literatura. No es que yo me lo esté inventando, por supuesto, pero hay algunos aspectos que terminan siendo obstáculos para construir la paz. Y creo que en nuestro país en los dogmatismos, los fanatismos de todo orden, político, religioso, ideológico, los fanatismos que construyen una única mirada, una única verdad, ese pensamiento unívoco, el pensamiento único. Ese fanatismo constituye un obstáculo para la paz, constituye un obstáculo para la paz, porque aparejado al fanatismo vienen los procesos de exclusión, ¿cierto? De negación del otro, de negación de lo distinto y sobre todo los peligros de asumir lo distinto como lo malo, lo perverso y asumir al enemigo también, y asumir al distinto, perdón,
como el enemigo. Y esos fanatismos fácilmente pueden conducir a perspectivas violentas en relación a que ese otro que es el enemigo, no es que sea distinto, sino que es un enemigo, ese otro constituye una amenaza. Y en esa perspectiva, me parece que la literatura es absolutamente necesaria y potente para avanzar en la superación de los fanatismos y las exclusiones. Y tú lo decías, la posibilidad de construir una mirada plural. La literatura, en este caso, me parece a mí vital porque la literatura se ha venido preguntando a través del tiempo, se ha venido preguntando por aquellos asuntos que le preocupan al ser, que nos preocupan a los humanos. Esas grandes preocupaciones y esas grandes preguntas que nos hemos hecho los seres humanos aparecen en la literatura y la literatura se las hace no para encontrar una respuesta y una única respuesta, sino que la literatura nos abre las múltiples posibilidades de la pregunta por la cosa, ¿cierto? De la pregunta por el asunto, por esos asuntos que digo yo son nuestras preocupaciones. La guerra, la paz, el amor, la vida misma, la inmortalidad, la trascendencia, en fin, esas grandes preocupaciones que nos permite ahondar de manera plural, como tú lo decías, las miradas plurales en relación con nuestras grandes preocupaciones y también una mirada sensible por esas preocupaciones, que también lo mencionabas tú. Entonces, en esa perspectiva, el papel de la literatura pues termina siendo absolutamente potentes. Pero esto significa también el papel de la construcción de los lectores. Yo creo que no podemos desconocer que somos un país que lee poco y entonces tenemos que construir, como diría Ernesto Sábato en su texto, la letra con perdón, entre la sangre y la letra, que es un juego de palabras frente a ese axioma de una escuela tradicional de que la letra con sangre entra, ¿cierto? Sábato escribe ese texto entre la letra y la sangre y planteaba la necesidad de construir una tradición lectora con los jóvenes, con los niños y con los jóvenes. O sea, hay que construir una tradición por la lectura, porque creo que tenemos que pasar también a los ejercicios de la lectura inferencial, de la lectura crítica, que es lo menos que hacemos aquí, ¿cierto? Para poder efectivamente desde esa lectura crítica, inferencial, poder ampliar las perspectivas interpretativas del mundo, ¿cierto? Y ampliar esas perspectivas en relación a lo que puede ofrecer la literatura. Yo creo que ese es el gran potencial del texto literario, que nos abre múltiples formas de argumentar, múltiples formas de profundizar, múltiples formas de preguntarnos por las cosas. Y creo, sí. No, que tú planteas un asunto que es muy, muy interesante y muy necesario, ¿cierto? De pensar esta formación de jóvenes lectores en un país que no es lector. Y yo creo que una pregunta también que estaría allí en esa dirección sería, digamos, ¿qué literatura leer? ¿Qué obras leer con los jóvenes, en las escuelas, en las universidades, de cara también a esa necesidad de reconstruir un tejido social en este país que está tan quebrantado, ¿cierto? Que lo hemos visto recientemente. Y es como una pregunta también por esa necesidad de comprender lo que está pasando en el país, de comprender el conflicto armado, un poco de abrir el canon escolar y poder mirar esas obras de la literatura que también se han ocupado de pensar esta realidad colombiana tan dolorosa, ¿cierto? Entonces yo pienso, por ejemplo, recientemente leí la novela de Ricardo Silva Romero, El río muerto, que es una novela pues, que se sitúa publicada este año, pero su contexto, digamos, de narración es el año 1992, y uno ve con absolutamente asombro y desazón cómo esa realidad que plasma de hace 20 años sigue vigente ahora.
pues es una realidad que vuelve otra vez como a encarnarse en las cotidianidades de las comunidades y que es absolutamente dolorosa. Y me parece, digamos, muy bella de la novela, pues además de todo el artificio literario en esa construcción de poder tejer ficción con verdad, porque Bunde finalmente es una obra que hunde sus raíces en la realidad. Pero cuando uno la lee, uno dice, es decir, cómo un país quiere seguirle apostando a la guerra después de que uno ve todo el sufrimiento y todo el dolor y toda la indignación y toda la rabia que hay en esa historia de esa mujer, es una mujer Hipólita a la que le matan su marido Salomón, y entonces busca, ni siquiera venganza, busca que la maten también a ella. O sea, es tanto su dolor y tanta su rabia que ella busca la muerte también, y uno sufre parejo con ese personaje. Y después de leer esta obra literaria, por ejemplo, de leerla con jóvenes y en distintas comunidades, yo no creo que uno quiera seguirle apostando a la guerra. Entonces creo que pues eso que señalas me parece muy valioso en aras de pensar esa construcción de paz también desde la literatura, pero también desde pensar esas obras que pueden, digamos, poner una sensibilidad mayor en el conflicto que ha pasado el país, pero también en ese otro con el que nos relacionamos. Sí, en algún momento conversando contigo, Diela, justamente yo pues traje una expresión tuya que me parecía muy interesante poder conversar sobre ello, sobre los gestos pedagógicos que la literatura nos ha enseñado para el cuidado de la vida. Eso que tú planteas me parece muy importante y no sé, creo que podrías contarnos un poco de eso, sobre algunos textos que tú puedes pues considerar como que tienen esos gestos, además porque es muy bonito, porque son gestos para el cuidado de la vida. Eso me parece muy interesante. Porque la palabra gesto, ¿cierto?, implica un poco cómo hay ciertos asuntos muy pequeños, muy sutiles, muy discretos, que pueden tener ese valor de acompañar y de cuidar la vida, ¿cierto? No, tal vez no se trata de grandes transformaciones y de una mirada muy romántica a cierto lugar del maestro como el que todo lo puede cambiar, pero sí que ciertos gestos que pueden, como tú lo decías, cuidar la vida. Yo pienso, hay una novela que trabajamos en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, que pues para mí sigue siendo un referente muy importante para pensar esto, y es una novela que tiene película. La novela se llama El señor Pip, es de un neozelandés, Lloyd Jones, y digamos que aquí también relata el lugar, el poder y los efectos que tiene la literatura en una vida humana. Esa literatura que llega de manos de un profesor, de un hombre que se asume como profesor en un contexto, en una isla en la que ha estallado una guerra civil y en donde todo el mundo abandona la isla. Pues me refiero a los médicos, me refiero a todas las personas que trabajan allí y que pueden irse. Finalmente se quedan quienes no tienen otro lugar a donde emigrar. Y allí se queda un hombre, que es el señor Watts. Y ese señor Watts, pues viendo el aburrimiento de los niños en una isla en donde pues ya no hay, digamos, la escuela y los tiempos siguen siendo en un continuo muy aburridor, pues decide abrir la escuela. Y decide abrir la escuela con un ejemplar, con una novela de Charles Dickens que es Grandes Esperanzas. Entonces, esta novela es la novela de un niño, Pip, que es huérfano y que le cambia la vida de imprevisto. Esta novela, El señor Pip, es narrada por Matilda. Matilda es la niña, digamos, que nos cuenta las improntas que deja en ella el señor Watts, pero también la vida de Pip, quien se convierte para ella en un amigo, y que, como tú lo decías ahorita, Hugo, le ayuda también un poco a cuestionar los dogmas religiosos que aparecen también allí en la obra y en la novela. Y uno se pregunta, bueno, entonces el señor Watts, con Grandes Esperanzas, lo lee en clase para los niños, hace todo un ejercicio performativo con ellos para llevarles esta novela del siglo XIX a este contexto tan distinto y tan distante. Pero en el contexto, digamos, local de la novela, lo que pasa es una guerra entre dos bandos en donde, como pasan muchas guerras, la sociedad civil queda en medio.
Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué puede la literatura en ese contexto de zozobra y de tanta violencia, cierto? Que caracteriza la guerra civil de esa isla. Es decir, ¿cómo puede la literatura, que es un universo simbólico, proteger la vida cuando lo real de la violencia acecha? Es una, pues, es una pregunta entre lo simbólico también, como la cultura que acoge un sujeto, y lo real también que la amenaza. Y bueno, y recordaba allí las palabras de Michel Petit cuando dice justamente eso, que entre más difícil y violento es un contexto, pues más vital resulta mantener espacios para el respiro, para el ensueño, para el pensamiento, para la humanidad. Es decir, espacios abiertos para otra cosa, en donde sea posible mantener la propia dignidad. Y yo creo que lo que hace este señor Watts en ese contexto de violencia, llevarles y leerle a los niños grandes esperanzas, es justamente permitirles salir de ese sufrimiento que los encierra en esa isla, ¿cierto? Entonces hay unos gestos muy bonitos allí, es decir, cómo cuidar la vida desde la lectura en voz alta, desde preocuparse por eso que a los niños los abruma en tanto aburrimiento y en tanto una violencia que los cerca, como un gesto como regalarles ese mundo donde pernoctar, como dice la misma narradora de la novela, ¿cierto? Un mundo donde él también puede ponerse, encarnar esa ficción de ser Pip, para poner también en suspenso por una semana ese enfrentamiento entre uno y otro bando. Entonces es muy bonito eso, pues como ese lugar de la literatura y de ese gesto de ese maestro que desde su lugar, ¿cierto? No puede parar la guerra, pero acompaña a esos niños a que ese momento no sea tan difícil, y a poderle poner palabras también a lo que ellos están viviendo. Qué bien. Sí, fíjate que desde la poesía, desde la narrativa, ese tipo de referencias pues son recurrentes, ¿cierto? Nosotros tenemos una gran posibilidad de recurrir a obras desde esa perspectiva, pero yo quería mencionar a propósito de esto y escuchándote, por ejemplo, cómo también desde la ensayística se pueden retomar aspectos tan importantes como el que tú hablas del gesto para cuidar la vida. Y se me ocurre pensar en un texto no muy nuevo, es un texto que data ya de un buen tiempo atrás, del científico Carl Sagan, que está en su libro El mundo y sus demonios, y que es el texto El miedo a la libertad, el camino de la libertad. Y que a propósito de esto que venimos hablando, del papel de la lectura, de los lectores, pero el papel de la literatura. Ese texto adentro, por supuesto, que es una reflexión argumentada y demás, pero adentro de ese ensayo hay una historia, y es la historia de un esclavo en los Estados Unidos que se siente maravillado y muy curioso porque ve a la hija del amo leer, la ve leer, y él se siente atraído por ese misterio que observa cuando ella pasa páginas y páginas y que está siguiendo esos signos que para él son incomprensibles y que algo le dice. Y él la observa además, que a veces lee y mueve sus labios y él está maravillado por eso, ¿cierto? Y al final hay una relación allí en donde ella empieza a enseñarle a leer al esclavo. Y el amo, pues al darse cuenta de esto, reprime de manera fuerte, ¿cierto?, a su hija por lo que está haciendo, porque le está enseñando a leer al esclavo. Y el esclavo pues alcanza a escuchar cuando el amo le dice a ella que el mejor de los esclavos se echaría a perder si aprende a leer. Y esa fue la revelación para él, ¿cierto? Y cómo la lectura se constituye en el elemento que dignifica su vida, porque él, a partir de esa experiencia y de la verdad que le reveló el amo, ¿cierto? Él era esclavo porque lo mantenía en su ignorancia, ¿cierto? Él era esclavo porque no tenía la posibilidad de ampliar la visión del mundo desde la lectura. El amo le reveló la verdad, le reveló el camino a la libertad, ¿cierto?
y el camino a la libertad en este caso se constituye pues como uno de los múltiples caminos, no estamos diciendo que el único, pero la lectura como ese camino, y que dignifica su vida, ¿cierto? Que dignifica, y por eso es un gesto para el cuidado de la vida, como tú lo has planteado. Sobre todo que es un camino a la libertad, en el sentido también de, como tú lo señalabas al principio, Hugo, de poder abrir como los horizontes vitales para la comprensión del mundo, como no centrarse en una única verdad o en una única historia, sino comprender y aceptar y reconocer y respetar la pluralidad de los saberes, de la vida misma en este mundo. Creo que Muy eso es, bien. digamos que liberarse de esos dogmas, un poco esas creencias que atan y cierran tanto el pensamiento, es un ejercicio de libertad muy, muy, muy potente. Sí. Diela, ¿qué te parece si como pues esto de todas maneras tenía en el título del conversatorio de hoy, aparecía la palabra maestro? ¿Qué te parece si vamos explorando un poco como algunas experiencias pedagógicas mediadas por la literatura, ¿cierto? ¿Cómo podemos reconocer algunas de estas experiencias significativas como de aporte a la construcción de la paz? Bien sea con nuestros maestros, con nuestros propios estudiantes de las licenciaturas, en fin, si nos vamos explorando algunas de esas posibilidades del trabajo ya de maestros y lectores. Sí, sí, digamos, pasar un poco ya de los maestros en la literatura a lo que hacen también los maestros con la literatura, ¿cierto? También Sí, hay unas experiencias ahí muy valiosas. Sí, pues yo pienso que, bueno, aquí en el chat alguien nos dice que ya se me olvidó, ya se me pasó quién es. Roberto Polido, creo, bueno, nos decía por ejemplo, que en el país estaba de acuerdo con lo que decíamos, que nuestro país es un país de pocos lectores, ¿cierto? sí, Y yo creo que allí pues vale la pena también rescatar el lugar que tenemos los maestros, los bibliotecarios, los gestores culturales, etcétera, en ese asunto de ser mediadores también de la lectura, de dar de leer, de compartir esas experiencias de lectura para que otros lleguen a ellas, porque muchas veces las lecturas llegan es en el voz a voz. Entonces creo que hay una responsabilidad muy grande de quienes estamos, tenemos un papel en la cultura también de acompañar a otros para poder llegar allí. Y pues a propósito de esto, una de esas experiencias, yo hablando con un estudiante de la licenciatura en literatura y lengua castellana, pues, que muchos llegan allí también justamente porque hay unos maestros que han dejado una impronta y unas huellas en ellos. Él les decía, por ejemplo, cómo para él fue un tiempo muy difícil, 10º y 11, por dos razones. Era un chico de los que llamamos plagas, inquietos, pero además era un chico que estaba aguantando mucha hambre en su casa. Entonces, claro, él empezaba la jornada escolar y después de las 10 de la mañana él ya no tenía alientos de nada y se echaba ahí en el pupitre. Y bueno, una vez se sinceró con un maestro y le dijo pues lo que estaba viviendo en su casa y bueno, un poco la desesperanza que lo habitaba. Y el profesor no le dio plata, el profesor no lo invitó a desayunar, el profesor lo que le dijo fue, ve, léete este libro, La rebelión de las ratas. Y le dijo, vaya, léase lo que usted se va a dar cuenta con ese libro, cómo la pobreza y cómo las injusticias acechan al ser humano y cómo a las personas les tocan también hacerle frente a ese tipo de situaciones, pero son situaciones que pueden cambiar y que dependen también un poco pues de lo que hagan los sujetos para cambiar esas situaciones. Y este chico, digamos que lo que le regala el profe a ese estudiante no es una referencia literaria únicamente, le regala una promesa de que todo puede cambiar, ¿cierto? Le regala una esperanza de que esa situación tan difícil que estaba viviendo en ese momento puede cambiar y que lo que él estaba viviendo también lo han vivido otros, también lo ha plasmado la literatura. Entonces creo que esa es una experiencia muy, es un gesto, porque en realidad no es un asunto que no diría el profesor, ejerció una transformación que le implicó a él
rasgasen sus vestiduras, no, es un gesto de escuchar al otro, es un gesto de recomendarle, es un gesto de ver en él, verlo como un sujeto en devenir, y un sujeto que tiene mucha potencia y que puede también transformarse a sí mismo desde la esperanza. Entonces, eso me parece un gesto, por ejemplo, sumamente bello, muy, muy, muy bello, para pensar esos gestos que cuidan la vida. Sí. Y hay Mira, sí, sí. dale, Diela. No, que quiero contar otra experiencia también para que tú, Hugo, nos puedas contar un poco lo que ha hecho la Unidad de Paz también en esas apuestas pedagógicas, también en ese ejercicio de reconstruir, de construir tejido social, o reconstruir tejido social. Y tiene que ver, es una experiencia que narra la periodista Pilar Lozano en un libro que se llama Historias de un país invisibles. Y en esta, son 4 historias que ella retoma pues, de distintos municipios de Colombia. Esta tiene lugar en Toribío, Cauca, que es un municipio que ha sido muy hostigado por la guerrilla pues, antes de los acuerdos de paz. Sabemos que el Cauca también está en una situación pues, muy compleja a nivel social. Y habla pues, de una experiencia en una institución educativa, que es el Cesteadero. Y es una institución que ha ganado Niños para la Paz. O sea, hay niños que hacían parte de las filas guerrilleras y la institución los ha ido un poco arrebatando a la guerra y volviéndolos a llevar a sus aulas escolares. Pero eso le implicaba a la institución una transformación. Y una transformación también curricular, una transformación en términos de comprender la educación, y era una educación que saliera de las aulas escolares, que se pusiera en sintonía con la naturaleza, que invitara a los chicos a recorrer las montañas, los ríos, a observar las aves, a observar las plantas, en ese asunto pues de que es la naturaleza con la que están conviviendo. Entonces, no solamente acercarse a ella mediante el saber escolar y las cartillas, sino también mediante esa observación directa y más aún mediante la palabra de los abuelos NASA que también habitan en esta comunidad. Entonces es muy bonito ver cómo la lectura allí se pone en diálogo y en sintonía con otros saberes locales, justamente en ese propósito de ganar esos niños para la paz. Creo que es una experiencia muy valiosa que nos trae Pilar Lozano. Sí, yo quería solamente mencionar para pasar un poco a eso que propones de lo del trabajo que se hace desde la universidad, ¿cierto? Que podemos hacer desde la Unidad Especial de Paz o desde la Facultad de Educación. Te quería y les quería compartir a todos experiencias de estudiantes practicantes del programa que en su momento se llamaba pues Español y Literatura. De esto hace mucho rato, pues algunos de ustedes no habían nacido cuando ya andábamos por esas. Pero realizamos unas prácticas pedagógicas que las construimos, digamos, el proyecto didáctico en torno al texto literario, no porque fuera el único, digamos, sino que diseñamos unas estrategias de trabajo didáctico en torno al texto literario. Y recuerdo, siempre es un recuerdo muy importante para mí y lo traigo a colación en distintos momentos, porque un chico al que le asignan un grado 10º para que fuera el profesor de español y literatura como practicante, y hay que decir que se lo asignan porque era un 10º absolutamente inmamable, inmanejable, indisciplinado. Y bueno, dijeron, entreguémosle eso a ese muchacho a ver qué hace con ese 10º. Y él tenía construida una propuesta desde la literatura erótica, amorosa, y desde la literatura de la guerra y de la muerte. Y había hecho una selección muy amplia de distintos textos que abordaban estas temáticas y armó un compendio de más de 100 poemas para llevarlo al trabajo con los jóvenes de un barrio popular en Medellín, con todas las dificultades de violencia en la zona, de inseguridad, el conflicto social en ebullición. Y cómo la literatura fue capaz de responder a distintos intereses, motivaciones, necesidades vitales de los jóvenes. Cuando podíamos de alguna manera como ser observadores de esa práctica pedagógica, uno podría haber dicho que ahí estaba el movimiento
y desarrollándose la famosa estrategia de la que hemos hablado tanto a veces, de los famosos círculos de lectura por interés. Pues este joven estudiante de la universidad había logrado, en la medida en que ofreció múltiples posibilidades de textos literarios, armar 6 o 7 círculos de lectura por interés. Y entonces observarlo en su trabajo era poder ver 5 estudiantes trabajando algunos poemas, otros 7 trabajando otros poemas. Y ahí hay un elemento muy importante, y es que él era un buen lector y fue capaz de hacerle una oferta amplia a los estudiantes. Porque a veces creemos los profes que entonces un solo libro es el texto suficiente para poder ganarnos a 40, 50 estudiantes en relación con ese libro. Y todos lo sabemos, ¿cierto? Un libro no necesariamente tiene que colmar las expectativas de 50 personas. Y bueno, ese trabajo fue muy importante y yo recuerdo fundamentalmente, porque lo vi a él, en mi condición de asesor de práctica, en el trabajo que estaba haciendo con un texto de Borges, El amenazado. Y una parte, hay un lugar de ese poema, El amenazado, en donde el verso es así de simple y dice: estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Y los chicos, jocosamente, uno de ellos decía que sí, que así era, que eso era verdad, que eso era así, que estar o no estar con la novia, con la mujer amada, con la chica, con la leva, podría decir él. No, estar o no estar con la leva es la medida de mi tiempo. Y explicaba de esta manera tan sencilla. En aquella época, pues, los celulares apenas si estaban empezando a llegar. Y explicaba que él estaba un sábado esperando que la chica con la que estaba empezando a tener un amor, ¿cierto? Esperando que lo llamara a ver si se iban a ver ese sábado en la noche. Y que el día se le hizo eterno ese sábado, hasta que la tipa finalmente lo llamó como a las 5 de la tarde, ¿cierto? Y acordaron verse un rato en la noche. Y él contaba lo eterno del día esperando la llamada y esperando verse con ella, y lo fugaz de las 2 o 3 horas que pudo verse con ella en la noche. Cómo ese texto tan simple, tan hermoso, tan bello, poéticamente, el de Borges, ¿cierto? Estar o no estar contigo es la medida de mi tiempo, le representa una referencia vital a ese chico. Y eso es lo que hace la literatura. Eso es lo que hace la literatura. Otros estaban reflexionando sobre asuntos muy complejos, de la guerra, de la muerte. Y ahí salieron algunos chicos que escribieron cosas desde la literatura. Y ese es un elemento pedagógico importante. Yo no digo que sea la única posibilidad del trabajo con la lectura, pero el texto literario sí es un elemento que ofrece múltiples alternativas para trabajar con los chicos. Y una última mención, qué pena, Diela, que me vaya yo extendiendo en esto, pero en los lineamientos curriculares, yo también he insistido en eso, planteaba Alfonso Reyes, un elemento fundamental para trabajar la literatura, y era leer y conversar sobre lo que leíamos, ¿cierto? Lo que pasa es que hay que pensar mucho en esas tareas que a veces ponemos los profesores, que terminan siendo una especie de disecar y de volver un cadáver el texto literario, cuando empezamos a indagar por las prescripciones, las taxonomías, las categorías gramaticales, qué sé yo. Entonces volvemos un cadáver, un poema maravilloso, ¿cierto? Y entonces Reyes planteaba la importancia de que conversáramos con los jóvenes sobre los textos literarios, conversar por un asunto esencial, porque en la conversación se ponen en juego todos los repertorios sociales necesarios para la vida en convivencia. Qué bueno que la escuela, el escenario escolar, desde el trabajo que propiciemos los maestros, sea ese también, la conversación, la conversación. Y eso era lo que sucedía con este chico que traigo yo pues aquí al recuerdo de esta tarde, de lo que hacía con los pelados, leer poesías y conversar sobre las poesías. Y esas poesías terminaban vinculando algún elemento esencial de la vida de ellos. Y por eso les hablaba. Era como un amigo que le hablaba al oído.
Yo creo que eso que señalas, Hugo, es muy clave en esa formación literaria también y de ciudadanía, y es primero como ese ejercicio de negociación y una oferta amplia que pueda ofrecer el maestro para que cada uno desde sus resonancias pueda elegir, porque yo creo que los jóvenes están pidiendo más, y ahora más que nunca esas nuevas generaciones, la posibilidad de decidir también, ¿cierto? Ellos, los jóvenes, sobre todo los adolescentes en las instituciones educativas, son un poco reacios cuando el maestro dice, esta es la obra que vamos a leer. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué me van a imponer? El profesor invita, Claro. pero ellos lo leen como imposición. Entonces, cuando un Sí, profesor llega claro. con una oferta amplia, claro, ellos se pueden mover y mirar con cuál título, con cuál autor, incluso con cuál libro por su número de página, se sienten un poco más convocados a la lectura. Entonces, creo Claro. que ese asunto de la negociación es muy bello. Sí, sí. Y lo mismo con la conversación. Yo recuerdo también una chica, una estudiante de la licenciatura, que ella me decía que ella, cuando terminó el colegio, pues ella no sabía muy bien a qué presentarse. Entonces empezó a leer, mucha literatura. Se presentó a la universidad y no pasó, entonces hizo un preuniversitario. Y en ese preuniversitario tuvo la posibilidad de conversar con una profe que estaba orientando pues el área de lenguaje y de poner en conversación esos textos. Y ella valora de una manera tan significativa eso, poner en Ajá. conversación esos textos. Y yo Sí, sí. pensaba en una frase de María Zambrano que me parece bellísima y me resuena hace muchas semanas, y es que ella dice que no tener maestro es no tener ante quién preguntar y más hondamente no tener ante quién preguntarse. Y es quedar atrapado como el laberinto dentro del Minotauro, pues el laberinto que es toda mente primaria del ser humano. Entonces me parece muy bello eso que señalas alrededor de la conversación, de poder pasar eso que se lee, eso que conmueve, eso que conmociona, también por el otro, en ese asunto del vínculo social y el vínculo pedagógico. Sí, y fíjate que para entrar en materia de lo que proponías, y yo voy a compartir aquí como una experiencia de lo que se está haciendo desde la Unidad Especial de Paz, pero también quisiera saber pues también de qué manera la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Facultad de Educación piensa la formación de los maestros para la paz y la reconciliación. Pero yo me atrevo a plantear en principio un poco lo que hoy es una experiencia que estamos llevando a cabo con las dificultades pues, que ha implicado la pandemia, que nos implicó dejar de hacer presencia en el territorio, pero les quería contar, por ejemplo, que en la vereda San José de León del municipio de Mutatá, hay una nueva área de reincorporación en donde confluyen más o menos unos 60 excombatientes de las FARC con sus familias, y en esta comunidad hay una pequeña escuelita en donde hay más o menos unos 32 niños, niñas en edad escolar de primero a quinto, que son pues niños que están en este proceso con sus familias en esta nueva área de reincorporación. Allí hay una práctica pedagógica con 7 estudiantes de la licenciatura de Pedagogía Infantil de la Facultad de Educación. Y en ese proceso de fortalecer la construcción de paz territorial, se hizo un trabajo previo a la definición de lo que se iba a hacer en esa escuelita con los niños, con la comunidad, con la propia profesora que había allí, que es una profesora de la diócesis de Apartadó, y se pudo, digamos que, establecer con la comunidad, ¿cierto? Una serie de discursos y de hábitos que podían definir de manera conjunta como obstáculos para la paz. Y tenían que ver estos con el problema de género, ¿cierto? Las desigualdades y las inequidades de género, la necesidad de fortalecer los vínculos familiares, porque también había allí dificultades, y todo el tema del medio ambiente, ¿cierto? Y cómo compaginar todo esto con la propia diversidad cultural. Entonces, fíjense que nuestras chicas, las compañeras de la Facultad de Educación, construyen una propuesta
desde el texto literario, ¿cierto?, que aborde estas características o estas circunstancias que consideró la comunidad problemáticas o como algunos obstáculos para construir la paz. Y hoy, pues dada la imposibilidad de estar en el territorio, se está trabajando en el diseño de una cartilla, ¿cierto? Una cartilla que puede ser usada no solamente en la escuela, sino en la comunidad. Una cartilla didáctica para trabajar desde la literatura estos asuntos. La equidad de género, el fortalecimiento familiar, comunitario y cultural, y los temas del medio ambiente, desde el texto literario. Textos literarios cortos, son fundamentalmente cuentos, narraciones, ¿cierto? Textos literarios que abren la posibilidad de reflexión sobre estos asuntos, que es lo que he venido diciendo desde el principio y que tú también lo planteaste. Son textos que nos permiten una mirada plural, textos que nos permiten profundizar sobre los asuntos de los cuales queremos ocuparnos en nuestra reflexión. Y estamos haciendo eso desde allí y con esto es entre la Facultad de Educación y la Unidad Especial de Paz en este aspecto específico. Pero a esta escuelita la acompañamos desde la Facultad de Artes, desde la Facultad Nacional de Salud Pública, desde el Instituto de Educación Física y Deportes, acompañando a esos niños de una manera integral en un espacio escolar que es casi que inexistente, pues porque lo que hay es un kiosco con un techo de zinc, en donde hace un calor terrible, ¿cierto? En tierra, ¿cierto? Pero ahí está la Facultad de Artes yendo con su propuesta de La Paz es una obra de arte, está el instituto con su apuesta de La Paz en Juego, y está el programa de puericultura. Aprovecho para decir que quien nos acompañaba en ese trabajo allí era el profesor Humberto Ramírez, quien desafortunadamente murió hace poco, y que pudimos contar con la presencia del profe allí, trabajando con las familias todo el tema de la crianza humanizada. Entonces eso es grosso modo, digamos, lo que venimos haciendo desde allí. También se abre ahora un nuevo espacio de prácticas pedagógicas en Medellín, apenas estamos empezando, también con excombatientes y con la comunidad de FARC en Medellín y con las comunidades circundantes. Y también estamos en el diseño de un PIBU especial para víctimas y excombatientes como una estrategia de facilitar el acceso a la educación superior de víctimas y excombatientes. Pero eso ahí significa que hay que hacer una modificación en el componente de lectura, todo el desarrollo de las habilidades comunicativas. Creemos que tenemos que hacer un asunto nuevo también, y en eso estamos un poco, y ahí contamos siempre con la Vicerrectoría de Extensión, la Dirección de Regionalización y por supuesto con la facultad. Tan importante, Hugo, eso que viene haciendo la Unidad de Paz, ¿cierto? Como ese acompañamiento decidido a estos combatientes y a sus familias también, la posibilidad de acogerlos y de acompañarlos en esos procesos de educación. Sí. Pues es necesario pensarlo, sobre todo lo que planteas ahora con esas comunidades que también están en Medellín y que también reclaman justamente desde allí. Sería muy bueno, Diela, escucharte entonces para ir cerrando y callarnos ya nosotros. Creo que hemos hablado demasiado, ya acabo de mirar y son ya las 6 de la tarde, van siendo las 6. Si nos compartes un poco también, pues como esa apuesta desde la licenciatura, ¿cierto?, en la formación de maestros para la paz y la reconciliación. Sí, claro que sí. Yo hace poco, hace un mes más o menos, estuve acompañando a unos estudiantes en la inducción a su primer semestre para este semestre 2022. Y pues me encontré la grata sorpresa de que un estudiante, que ya había sido estudiante de la universidad, ya tenía un pregrado, pues estaba iniciando su proceso de formación en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Y lo que le dice este chico al resto de los compañeros es que él está allí porque, bueno, mientras hacía su pregrado de formación vio algunos cursos en la Facultad de Educación y que le parecía muy importante o que le resonó más bien mucho el discurso de la facultad en términos de la utopía y de la esperanza y de la transformación.
Me pareció tan bonito eso. Es decir, pues cómo lee este chico el discurso de la Facultad de Educación, que le apuesta a no solamente a reconocer unas realidades educativas, a interpelar y a comprender las normativas, digamos, del Ministerio de Educación, sino más aún en la transformación de los territorios, empezando por el propio territorio del maestro. Entonces, quería empezar con esta alusión que me pareció muy bella, a la utopía y a la esperanza, que Freire también pues, ya nos contaba que este acto de educación, en tanto acto político, debe ser acompañado de la esperanza, como un acto que permite decir que es posible cambiar y transformar para mejorar las realidades sociales y educativas. Yo, en términos pues ya propiamente del programa, yo siento que la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, al igual pues que muchos otros pregrados de la Facultad de Educación, pues que son los que conozco, me imagino que lo propio estará pasando en otras unidades académicas, pero hay cada vez hay un abordaje y una reflexión más amplia de lo que supone pensar la realidad del país en términos de la memoria histórica, en términos de la construcción de paz. Y cuando hablo pues de la licenciatura, hablo de todo ese tejido que compone el programa en términos de asesores, de los estudiantes, también de los egresados que nos hacen preguntas a la formación de maestros. Y bueno, entonces viene tomando mucha fuerza en la licenciatura justamente una línea en la práctica pedagógica para pensar eso, para pensar los procesos de reconciliación, la subjetividad política de los maestros y la memoria histórica, tanto en lo que compete a la escuela, los procesos de formación pedagógicos vinculados a la escuela, como en otros escenarios no escolares, tanto con niños y jóvenes como también con adultos, con campesinos, en comunidades indígenas. Y creo que eso es algo muy valioso porque en estas propuestas de práctica pedagógica no solamente se trata de una mirada unidireccional de ir a enseñar esos territorios, sino también de reconocer y aprender de esos saberes locales que hay en los territorios. Entonces, no sé, desde hace unos 5 años, quizás tal vez más, ha habido trabajos muy interesantes, por ejemplo, de narrativas de los maestros rurales en medio del conflicto armado. Es decir, cuáles son las apuestas de esos maestros que en sus territorios emprendían unos gestos pedagógicos, como lo hablábamos ahorita, para cuidar la vida, ¿cierto? O cómo pensar la enseñanza de la literatura en diálogo con la pedagogía de la memoria, ¿cierto? Para niños de primaria, que es absolutamente complejo, pero también para jóvenes, ¿cierto? Cómo pensar esa construcción de paz desde las narrativas de maestros y de jóvenes, pensar la subjetividad política también de los maestros, las narrativas de violencia que circulan con tanta cotidianidad y tanta naturalidad en los discursos, cómo pensar los procesos de formación ciudadana y democrática también desde el lenguaje. Y bueno, digamos que perspectivas de feministas, perspectivas de coloniales, que ponen en cuestión también ciertas verdades hegemónicas y patriarcales, pero que también apuestan por la recuperación de saberes locales, ancestrales y comunitarios, van teniendo un lugar fuerte en el programa. Y qué bien. bueno, creo que los jóvenes también ahora, los estudiantes y los maestros también en esa apuesta, también nos enseñan esa sensibilidad por lo que pasa en las realidades también y por aportar a ellas. Qué bueno. Ya para cerrar, y entonces Victoria nos dirá cómo procedemos, pero solamente un último comentario, y es que es esperanzador y alegra mucho que haya jóvenes que están queriendo vincularse a estos procesos de la construcción de la paz territorial. Nosotros ahora mismo vamos a tener que pensar cómo vinculamos a estos jóvenes que nos están diciendo me quiero involucrar en ese proceso, cómo me meto desde mi formación, desde mi carrera, desde mi saber, cómo me vinculo con la construcción de la paz. Y eso es esperanzador. Quería mencionar eso simplemente como para ir terminando. No sé, Diela, si quieres decir algo más o le damos paso a Victoria. Vamos a darle paso a Victoria también para abrir un diálogo con los asistentes a este conversatorio. Por acá tenemos una pregunta que nos hace Daniel Melguif. Él dice,
Como egresado de la Facultad de Comunicaciones y actual empleada en una institución de educación superior, tengo una grave preocupación porque hoy día son más los estudiantes que en su mayoría tienen pereza de leer. Ven la lectura como una tarea y no como un espacio de escape. ¿Cómo podríamos motivar a que los estudiantes tengan una mirada distinta de la lectura, más de gusto y de pasión, y de esa manera poder impactar en diferentes temáticas a esta juventud que es el futuro de la sociedad? Bueno, pues agradecerle a Daniela por esta pregunta, así como a la profe Ana Saldarriaga y a Roberto, que también pues han escrito en el chat, alimentando también esta conversación. Pues Ana, Daniela, yo te quiero contar un poco también desde mi experiencia como maestra, que también ejercí por 5 años en instituciones educativas privadas y oficiales. Y yo creo, como decía ahorita, que el lugar de la mediación del maestro es fundamental. Es decir, cómo el maestro puede regalar y seducir a los estudiantes desde la propia palabra, tal vez desde invitarlos y quizás un poco controlar menos en los ejercicios de lectura, pero sí regalarles la palabra. Es decir, por ejemplo, cuando yo era maestra, yo tenía una preocupación muy grande porque cada estudiante tuviera su propio libro y lo leyéramos en clase y lo comentábamos, ¿cierto? Fue un ejercicio valioso, pero también muy dispendioso, porque entonces yo iba hasta la universidad, les sacaba copia de los libros, los trabajaba con los chicos en clase, bueno, todo un ejercicio muy dispendioso para que ellos cada uno tuviera ese acercamiento con el libro. Algunos lo lograron, otros no. Pero después me encontré con ese libro maravilloso del que ya les hablé, el señor Pip, que para mí fue también muy revelador porque este hombre, desde la narración, desde contarles lo que pasaba en la historia, desde encarnar también este lugar, pues hizo que ellos se fueran enamorando. Y yo decía, qué tan interesante, ¿cierto? Es decir, yo estoy haciendo un ejercicio ingente para que cada uno tenga su libro, pero hay otras maneras también de llegar a ellos, tal vez desde ese compartir las lecturas, tal vez desde que el profesor pueda también narrar esas experiencias y provocarlos, ¿cierto? Provocarlos para que luego ellos en un mes, en un año, a los 5 años, puedan ir a esos textos. Creo que esa es una alternativa que le implica al maestro jugarse también en esa mediación de ser como un contador de esas historias para que los chicos puedan llegar a ellas. Y otra, para que el profe Hugo también nos cuente un poco qué resonancia le da a la pregunta de Daniela, puede ser empezar con textos cortos, ¿cierto? Los textos cortos que puedan también vincularlos a ellos o darles resonancias de que hay otras obras que tal vez los soporten, los microrrelatos, los poemas, ¿cierto? Pueden ser una manera de empezar, porque como son chicos que no tienen una tradición lectora y pueden que vengan de unas familias que no son lectoras, para ellos, tal vez como tú lo decías, Daniela, significante pereza es lo que va a envolver esas obras. Muy bien. Diela, voy a volver a Sábato en el texto Entre la letra y la sangre. Cuando yo hablaba ahorita de construir esa tradición lectora, Sábato proponía lo siguiente: empezar justamente por autores contemporáneos, que esos autores contemporáneos tienen muchísima relación por compartir una época, digamos, ¿cierto? Con lo que son también las motivaciones, los intereses, las necesidades, las angustias, los vacíos, las carencias de los jóvenes y de los niños de hoy. Entonces proponía empezar por allí, pero también con textos cortos, porque a veces nosotros entonces, o el maestro llega de entrada con un grupo y con una sociedad que no tiene tradición lectora, y de entrada le propone pues la lectura de un texto de 400 páginas. El texto en sí mismo, el tamaño, la parte física del texto ya significa una aversión al mismo. Entonces eso. Creo que también, tú lo acabas de mencionar, las historias. A los seres humanos nos gustan las historias y queremos escuchar historias. Por eso es que el chisme es tan poderoso, ¿cierto? Porque
como el chisme generalmente es una historia a veces truculenta y tal, pero aquella frase de si supiste lo que le pasó a tal, o si supiste lo de aquella, o supiste lo de aquel, eso gana la atención de una. Entonces nos gustan las historias y a los niños hay que contarles las historias y ponerlos a leer y leerles historias. Pero ¿dónde nos equivocamos? Cuando empezamos a hacerles preguntas gramaticales y normativas de las historias. No puede ser que un niño se ponga a leer una historia maravillosa y el maestro empiece a preguntarle por los verbos en infinitivo, por los verbos conjugados en el pasado perfecto, no sé qué. No puede ser que el maestro le esté preguntando por las categorías gramaticales en el párrafo tal. No, como dijo Reyes, leer las historias para hablar de esas historias, para seguir construyendo historias en la palabra verbal, en la palabra oral, de esa historia que leímos. Y hay pues esta pregunta, pues, imagínate, la didáctica de la lengua y la literatura es amplísima, pero para los jóvenes, yo digo, hay un gancho, y es un gancho para todos nosotros, el del amor y el erotismo. Porque ese es un tema en el que todos estamos implicados, por el goce, por el disfrute, por el sufrimiento, del amor y el desamor. Entonces, en el amor y en el erotismo encontramos una posibilidad enorme desde la literatura. Y eso yo lo digo por experiencia en el trabajo con jóvenes de 10º y 11 grado. Eso no falla como estrategia, como pretexto, el amor y el erotismo. Y tampoco falla en nosotros, también adultos, tampoco falla como pretexto. Tenemos un comentario de Nelson Rendón. Él nos dice, hay que crear un entorno de amor hacia la lectura, que el estudiante se sienta cómodo e incluido en las historias de los libros. Eso es lo que nos comenta Nelson. Yo tengo una pregunta. ¿Ustedes qué libro le recomendarían a nuestros asistentes que hable de paz? Ese libro que ustedes dicen, este es el que se tienen que leer y los va a enamorar. Pues yo recomendaría esta última novela que leí, de la que ya hablé también en este espacio, y es Río Muerto. Me parece una novela muy conmovedora, muy bella, que logra, además de que, pues, de que también tiene esas raíces en la realidad, porque esa nota que pone al principio el autor, que dice que surgió en una conversación con una persona que se la contó, y él, bueno, también le pone ficción, pero la narra allí. Creo que permite eso, sensibilizarse con ese dolor y sufrimiento de las personas que han sido víctimas directas de la guerra, del conflicto armado, y yo creo que uno termina odiando mucho más la guerra después de leer esa novela. Entonces yo recomendaría esa, muy bella. Yo voy a plantear tal vez un exabrupto, pero me voy a atrever. Nosotros necesitamos leer los acuerdos, el contenido de los acuerdos de paz. Desafortunadamente, ese es un texto muy importante, pero digo desafortunadamente muy poco leído, muy poco conocido. Yo sé que es un exabrupto porque estamos hablando de obras literarias, pero no quiero dejar pasar este espacio para decir que debemos leer el contenido de los acuerdos, el libro que habla de la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hay también cosas muy hermosas de un país posible, y creo que hay que leerlo, de un país posible en paz, y de una paz que no es una paz etérea, sino que lo que hay allí es la paz concreta, la posibilidad de una paz real y concreta. Entonces, aunque sea un exabrupto, lo dejo como recomendación. No tenemos más preguntas, pero sí varios comentarios, entonces se los voy a ir leyendo. Roberto nos dice, qué gusto escucharles hablar en su rico y variado español. Soy profesor especialista en literatura y lingüística inglesas por la Universidad de Princeton y Granada, y me están dando ganas de volver a la universidad para indagar y explorar textos literarios. Qué bien. Esperen que, pero en mi lengua materna, él es español. Les felicito por su charla, la he encontrado muy interesante y me ha hecho reflexionar no solo sobre la temática de la paz territorial,
y cómo vincular a esos jóvenes con la construcción de la paz, sino a nivel personal y como lingüista que es. Tenemos también a Ana Saldarriaga. Ella dice, en cambio en España y Europa ya es una tradición leer. Voy a leer el primer comentario que tuvimos. Dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan los conferencistas acerca del poco hábito de leer que se tiene en la población en Colombia. Soy ciudadano español que ha visitado su lindo país hasta en 5 ocasiones y me ha llamado la atención ver que siempre que iba a alguna terraza a tomar un café, la única persona que se ponía a leer un libro era yo. También me llamó la atención ver que en una ciudad como Medellín no hubiese muchas librerías, no obstante sí vi que había algunas bibliotecas, algunas de ellas recién en construcción, y eso me pareció muy positivo. Muy bien. Dice, otra persona nos dice, creo que el reto no solo en Colombia, pero en cualquier parte del mundo actual, es generar conciencia en las nuevas generaciones de la importancia que tiene leer para poder desarrollarnos como personas que utilizan el conocimiento y la sapiencia y no la violencia. Ana Saldarriaga dice, buenísimas todas las experiencias que nos están contando. Y esos son algunos de los comentarios que tenemos. No sé si ustedes dos quieren agregar algo más o si no para ir cerrando. Pero yo quiero decir algo más a propósito pues del tema que nos convoca de maestros, lectoras y literatura, territorios para la paz, y es que yo creo que hay muchas iniciativas también desde las instituciones educativas que se vienen pensando la paz. Pues muchas de la ciudad de Medellín y seguramente de otros territorios del país también le vienen apostando a esa construcción de paz. Vale la pena conocerlas, vale la pena recuperar esos saberes de los maestros y esas apuestas didácticas y pedagógicas en ese escenario de construcción de paz. Pues una de ellas es la institución educativa Eduardo Santos en la Comuna 13, y hay otras instituciones que también desde el arte, no solamente el arte literario, sino también el arte vinculado con el cine, con la ilustración, con la música, pues le apuestan como a ese tejido de construcción de paz. Entonces creo que hay un saber allí de los maestros muy importante también para reconocer y para valorar allí. Eso de un lado, y de otro lado también, pues me parece que la literatura en estas épocas de tecnologías digitales también se enriquece mucho con estos medios, con los medios audiovisuales. Y pues a propósito de la pregunta que hacía Daniela, creo que esa también puede ser una alternativa, ¿cierto? Vincular ese texto literario con esas otras formas de expresión, como la pintura, como la música, como el cine, que pueden también alimentar y ensanchar como esos horizontes de comprensión que permite el arte, de comprensión y de reinvención. Pues quería señalar ese asunto. Muy bien, yo también quiero simplemente cerrar con destacar la importancia de este espacio que se abrió, que no es solamente pues este conversatorio que hemos tenido nosotros hoy, sino por poner también en una dimensión de lo simbólico, de lo espiritual, de lo trascendental, esta reflexión sobre literatura y paz. Me parece muy importante porque también se trata de lo simbólico, de lo estético, de lo espiritual, de lo trascendental. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Diela. Yo muy no solo agradecido, sino muy convencido de la reflexión que ustedes plantearon esta tarde, porque yo soy egresado de la facultad, yo como Hugo y como Diela coordinamos esta licenciatura tan maravillosa que era español y literatura, luego humanidad, lengua castellana y ahora literatura y lengua castellana. Y sí, creemos mucho en los procesos de formación, ¿no? Y en este caso de formación mediados por la literatura y por la lengua. Así que convencido de que lo que ustedes han planteado esta tarde enriquecerá esa discusión, ¿no? Y ese aporte que hace nuestra universidad a la construcción de paz y al convencimiento, ¿no? De que el posconflicto y la necesidad de fortalecer estas iniciativas de posconflicto son fundamentales en todo tiempo y mucho más ahora, pues cuando vemos tantas amenazas, ¿no? Alrededor de los acuerdos de paz. Así que muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a Victoria, a la parte técnica de este conversatorio, a los asistentes, muchísimas gracias. Ahí nos están escribiendo los últimos comentarios
en el chat, así que complacido y enormemente agradecido con este conversatorio. Muchísimas gracias. Ana Saldarriaga nos dice para cerrar lo que quería subrayar en mi comentario sobre los pasitos que se están dando en la U y en la ciudadanía para construir esa tradición lectora en las nuevas generaciones. Muy bien. Le damos muchas gracias al profesor Hugo, a la profesora Diela por acompañarnos el día de hoy y compartir este espacio con nosotros. Les agradecemos a las personas que nos acompañaron y los invitamos a participar del próximo ciclo que ya arranca la semana entrante y es un ciclo que vamos a llamar Memorias y Personajes que se quedaron en el alma con nuestros egresados de la Facultad de Comunicaciones. Este va a seguir siendo los jueves a las 5 de la tarde, pero a través de la plataforma de Facebook Live de la Facultad de Comunicaciones. En esta ocasión tendremos a nuestros caminantes que son egresados de regiones de la Facultad de Comunicaciones del pregrado de Comunicación Social y Periodismo que se ha venido ofertando. Yo les deseo a todos una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, vale. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, muchas gracias, chao. A ustedes, un abrazo muy fuerte.